Ya, bueno, ahí les envié un archivo comprimido que tiene el programa, ya que se llama Ladder Maker. Ya, entonces ese tendrían que descargarlo. Ya, los que no lo tengan, porque ese día cuando tuvimos la clase, los que estaban ahí yo les pasé el programa, ya para que lo instalaran, pero ya si los que no lo tengan, ya lo pueden instalar ahí. Ya, y les voy a mostrar aquí qué es lo que contiene esa carpeta, ya porque una vez que ustedes la descomprimen, va a haber una carpeta que diga Ladder Maker, y dentro de esa carpeta aparecen todas estas cosas. Ya, entonces ahí hay que instalar este que dice Python 276. Ya se instala ese programa, Python 276, y después se instala este que dice PyQt4, ese de arriba, X32. Ya, entonces se instala primero ese, Python 276, y después este de acá. Ya, una vez que ya se instaló el otro. Ya. Entonces, si instalan esos dos, ya después tienen que ir nomás a programas, y en programas se encuentra el ejecutable, ya que es este que dice main, ya MAIN, ya es el ejecutable que les permite abrir el programa. Profe, ¿Sí? sirve para Windows y para Mac, ¿verdad? Para Mac, o sea, no, pero habría que meterse en la página, o sea, si en el caso de Mac, habría que ir a la página del Ladder Maker y ver ahí, porque creo que ahí salía algo sobre Mac, pero no sé qué. Tendrías que meterte en la página y averiguar ahí. Ya en el Google puedes poner Ladder Maker y te va a llevar a la página, ya donde yo saqué este programa. Ya puede ser que ahí salga algo de Mac, no sé si. En realidad nunca lo he probado con Mac, no sé si funciona. ¿Cómo se escribe, profe? Ladder Maker, así como sale acá, es LADDER, Maker. Ya, profe, gracias. Entonces, cuando hayan instalado esas dos que les dije, ya les recomiendo que donde dice main le pongan un botón derecho y lo envían a escritorio para que después sea más fácil abrir el programa. ¿Ya? Entonces, encima de main ponen botón derecho y enviar a escritorio. ¿Ya? Entonces, ese icono va a aparecer en escritorio y después va a ser más fácil encontrarlo. Ya, yo lo tengo acá. Ya, si yo lo pincho para abrirlo, debería aparecer una pantalleta negra y al rato después aparece el programa. Ya, entonces ahí aparece esto, ¿eh? Esa sería la ventana de trabajo. Ya, entonces, bueno, este sería el entorno de trabajo de programación. Ya aquí vamos a hacer una programación en ladder. ¿Ya? Le llaman lenguaje ladder o lenguaje en escalera. Ya que en el fondo es como programar haciendo como si fuera un circuito. ¿Ya? Por eso estamos utilizando estos contactos, ya que son contactos abiertos, contactos cerrados, bobinas. Ya porque vamos hacer una lógica de circuito aquí, y esa lógica de circuito, ¿cierto? Después se procesa como una programación.
Ya, entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho la vez pasada? Yo le había puesto acá unas imágenes acá en el Teams, ¿no es cierto? Que son estas dos. Ya, entonces, en esta imagen aparece un esquema así, ¿no es cierto? Aparece una programación en lenguaje ladder donde aparecen esos contactos y esa bobina. Ya, y en la otra imagen yo les puse una foto donde se muestra el componente que vamos a usar que se llama Arduino. Ya, es un microcontrolador. Y ese microcontrolador nos va a permitir trabajar como si fuera un PLC en miniatura. ¿Ya? Entonces, este microcontrolador lo vamos a conectar acá a este protoboard, ya donde aparecen estos pulsadores, ya que son la partida y la parada, ¿cierto? Ahí los tenemos. Entonces, ahí tenemos el microcontrolador Arduino. Ya ese microcontrolador Arduino va conectado a estos pulsadores, ya que son la partida y la parada. Ya, y tenemos este LED que es el amarillo, ¿cierto? Este LED amarillo se va a encender cuando yo oprimo el botón de partida, ¿cierto? Y se va a apagar cuando yo oprimo el botón de parada. ¿Ya? Y se va a producir un enclavamiento, ¿ya? Porque el LED va a permanecer encendido cuando yo le dé el botón de partida, oprimo el botón de partida, se va a encender el LED, ¿ya? Y el LED va a quedar encendido, ¿ya? Y cuando yo quiera apagarlo, tendría que oprimir el stop para que el LED se apague, ¿ya? Entonces ahí es donde yo produzco un enclavamiento al encender el LED, ¿cierto? Y deshabilito el enclavamiento con el stop. Ya, y eso, ¿por qué razón tengo que hacerlo? Porque acá los pulsadores que se muestran aquí son así, son pulsadores que son botones que se oprimen, pero una vez que uno los suelta, vuelven a quedar en la posición original. Ya, o sea, si yo tenía, por ejemplo, este botón de partida lo tenía normalmente abierto, cuando lo pulso se cierra. Pero si yo suelto el botón, vuelve a quedar abierto. ¿Ya? Entonces, a mí el botón solo no me sirve para poder hacer un enclavamiento. Ya yo tengo que hacer una lógica de circuito que me permita a mí generar un enclavamiento que permita mantener el diodo encendido. ¿Ya? Porque si no, no se encendería. Ya, o sea, solamente se encendería si yo mantengo presionado el botón, pero no sería la gracia, ¿cierto? La gracia es que yo oprima el botón una sola vez, lo suelte y el botón permanezca, o sea, el LED se encienda y permanezca encendido, ¿cierto? Y cuando yo quiera apagar el LED, tendría que usar este botón de parada, ¿cierto? Oprimo la parada y ahí se apaga el LED. ¿Ya? Entonces, esto que aparece acá, ya que es la programación, eso es lo que vamos a hacer ahora en el Ladder Maker, ¿ya? Es lo mismo que está ahí, ¿ya? Eso mismo lo vamos a replicar en el programa. Ya, entonces voy a aprovechar acá de explicarle algunas cosas referentes a este programa. Ya. Una de las cosas tiene que ver con que nosotros vamos a utilizar este hardware que yo les decía, que es el Arduino, ¿cierto? El Arduino es un microcontrolador, ya que tiene varios componentes, ya por ejemplo tiene una CPU, ya que la central de procesamiento, la unidad central de procesamiento, ya donde tenemos la unidad aritmética lógica, que es la que se encarga de hacer las operaciones matemáticas y lógicas. ¿Ya? Entonces, la CPU es como el cerebro que procesa la información. Ya tenemos también la memoria, que el microcontrolador también cuenta con memoria, ya memoria volátil y no volátil. Y también tiene para almacenar información, o sea, puede almacenar datos también en una memoria interna. Ya, entonces el Arduino, acá nosotros podemos ver aquí que en el programa me da a elegir entre distintos hardware, ¿ya? Siempre nosotros vamos a tener que elegir Arduino 1, ¿ya? Porque esa es la placa que estamos utilizando, ¿ya? Arduino 1, ¿ya? Siempre va a tener que estar seleccionado, ¿ya? El Arduino 1, ¿ya? Y lo otro es que acá donde dice ayuda, yo puedo ver el mapa de entrada y salida de Arduino, ¿ya? Donde dice ayuda, help, ¿cierto? Arduino 1 IO, ¿ya? Ahí yo puedo ver el microcontrolador, aparece así, ¿ya? Y aparecen acá estos nombres, ya que dice IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, ¿ya? Todas estas que dicen IN significa entradas, ¿ya? Entradas para Arduino o entradas para este controlador, ¿ya? Entonces las entradas siempre nosotros las vamos a hacer con los botones, ¿ya? Los pulsadores van a ser entradas para Arduino, ¿ya? Porque el pulsador cuando yo lo oprimo, ¿cierto? Es porque estoy enviando un voltaje hacia la entrada, ¿ya?
Y ese voltaje va a ser de 5 volts, porque es el voltaje que trabaja Arduino. ¿Ya? Entonces, si yo oprimo el pulsador, voy a enviar 5 volts de voltaje hacia la entrada de Arduino, y si el pulsador permanece abierto, ya va a enviar 0 volts, ya porque no va a dejar pasar el voltaje porque está abierto, ¿cierto? Entonces, los pulsadores, ¿no es cierto?, van a ser entradas para Arduino, donde Arduino en su entrada va a recibir el voltaje proveniente del pulsador, ¿ya? Y los otros componentes que vamos a ocupar van a ser los diodos LED, ¿ya? Los diodos LED van a ser considerados salidas, siempre van a ser salidas, ¿ya? Y las salidas son lo contrario de la entrada, ¿ya? En el caso de la salida, es el Arduino el que está generando un voltaje de 5 volts que va a ser enviado hacia la salida, ¿ya? Y la salida, ¿qué puede ser? Los diodos LED, ¿ya? O sea, nosotros vamos a ocupar los diodos LED como salida, ¿ya? Entonces, esos diodos LED se pueden encender o apagar, dependiendo si le está llegando los 5 volts de la salida o si no le están llegando los 5 volts, ¿cierto? O sea, le llega 5 volts o le llega 0 volts, ¿ya? Son esas dos opciones, ¿cierto? Entonces, si le llega 5 volts al diodo, el diodo se va a encender. Si le llegan 0 volts es porque el diodo se va a apagar, ¿ya? Entonces, esas serían como las entradas y las salidas que ocuparíamos para este microcontrolador, ¿cierto? Entradas serían los pulsadores, que son las IN, ya desde la 1 hasta la 5, puede ser cualquiera de esas, ya, y las salidas, que van a ser desde la salida 1 que aparece acá, hasta la salida 4, ¿cierto? Son 4 salidas, salida 1, la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Que van a estas que dicen out, ¿cierto? Out 1 hasta la out 4, ¿ya? Todas esas van a ser consideradas para los diodos LED, ¿ya? Para conectar los diodos LED. Ah, y acá también más arriba aparecen más salidas, ¿ven? Está la out 5, 6 y 7, ¿ya? Así que si quisieran ocupar, se podrían ocupar hasta las 5, las 6 y las 7, ¿ya? Ahora las otras que aparecen acá, que son las ADC y las PWM, son para entradas analógicas y salidas analógicas, ya que son otro tipo de entrada y salida, ¿ya? Las analógicas son valores que pueden ir en un rango de valores, desde un máximo, de un mínimo hasta un máximo, ¿ya? Entonces, por ahora nosotros no vamos a trabajar con esas analógicas, ya solamente con digitales, o sea, van a ser solamente on-off, ¿cierto? Encendido o apagado, ¿ya? Que serían los pulsadores y los LED, ¿ya? Esas serían las que vamos a ocupar nosotros ya en estos momentos, ya solamente entradas y salidas de tipo discreto, ya, o digital, ya, entrada y salida tipo on-off, ya, encendido o apagado. Ya, entonces, ese es como el mapa de entrada y salida. Ya, y yo en el dibujo igual les dejé así listo para que ustedes conectaran, ¿cierto? O sea, acá ustedes ven este dibujo y al momento de conectar al Arduino solamente tienen que seguir los pasos que aparecen acá. O sea, cómo conectar los cables, ¿no es cierto? Aparece ya puesto ahí a qué entrada va conectado el pulsador de partida, a qué entrada va conectado el pulsador de parada. Eso ya está puesto ahí, ¿ven? Entonces el pulsador de partida va a ir conectado a la entrada 1, ya IN 1, y el pulsador de parada va a ir conectado con la entrada IN 2, ¿ya? Así está dispuesto acá, ¿ya? Y en el caso del LED amarillo, va a ir conectado a la salida, el pin 5 de Arduino, ya que corresponde a la salida 1, ya sería out 1, ¿ya? Out 1 irá conectado al LED amarillo. IN 1 sería start y el IN 2 sería el stop, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer esta parte de la programación. Ya vamos a ir acá, ya, y vamos a ubicar las entradas que van a ser los pulsadores, ya, y el LED que sería la salida. Entonces, aquí ustedes pueden ver que están estos iconos, ¿no es cierto?, que dicen contacto abierto, contacto cerrado, bobina, ¿ya? Estos son los que generalmente vamos a estar utilizando. Ya después yo les voy a mostrar otras herramientas que vamos a usar más adelante, ya, porque hay otras herramientas que se pueden ocupar, por ejemplo, los temporizadores, están los contadores, ya que son herramientas que vamos a usar también, ¿ya? Pero por ahora vamos a utilizar estos contactos abiertos y contactos cerrados, ¿ya? Entonces voy a pinchar el contacto abierto. Ya, cuando yo pincho el contacto abierto aparece este cuadrito azul encima de esta área de trabajo, ¿ya?
Entonces significa que ese cuadrito azul me dice que ahí se va a posicionar el componente. Entonces yo, para posicionar el componente, simplemente tengo que pinchar con el botón izquierdo del mouse, ¿cierto? Y aparece este cuadro. ¿Ya? Y en este cuadro me pregunta qué es lo que yo quiero ubicar ahí, ¿cierto? Yo estoy ubicando ahí un contacto abierto, ya que va a tener como nombre Start, ¿ya? O botón de partida. ¿Ya? Entonces aquí siempre ustedes tienen que ocupar el name, ¿ya? El name y la input, que significa la entrada. ¿Ya? Nada más, ¿ya? El comentario no es necesario utilizarlo. Ya no es necesario que ocupen eso. Ya, porque el comentario solamente es para escribir alguna cosa que quieran ustedes aclarar, pero es solamente un texto. Ya no influye en nada en la programación. Ya, entonces da lo mismo usarlo o no usarlo. Ya, en el caso de estas dos sí son importantes, la entrada y el nombre, name. ¿Ya? Entonces, como name, yo le voy a colocar aquí el start, ¿ya? Y la entrada, input, va a ser la entrada 1. Ya, ese va a ser la entrada asignada para el botón de partida. Ya, in 1. Ya, esa se selecciona solamente, ¿eh? No aparece ya dentro de un menú. Ustedes simplemente tienen que seleccionarla y va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, ahí aparece el contacto que va a ser el start. ¿Ya? Entonces, este va a representar, ¿no es cierto?, la entrada, que es el pulsador de start. Después, al lado, ya vamos a hacer el que se encuentra abajo. ¿Ya? Aquí vamos a tener que hacer un paralelo entre estos dos. ¿Ya? Porque si se fijan en la imagen, aparecía el botón de Start y abajo aparece un contacto que es un KM1. ¿Ya? Ese contacto KM1 está en paralelo con el pulsador de partida. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí en el programa. ¿Ya? Voy a ubicar acá un contacto. Ahí. ¿Ya? Y también tenemos que poner el nombre, en este caso sería KM1. KM1 tipo interno. ¿Ya? Y ahí aparece. ¿Ya? Después, para poder hacer el paralelo entre los dos, está esta herramienta que se llama OR. ¿Ya? Si ustedes pinchan OR, ¿ya? Que esa línea como vertical, ¿ya? Y yo la posiciono aquí al lado, se va a formar el paralelo entre este y ese. Ven, ahí está. Se formó el paralelo entre partida y el contacto KM1. ¿Ya? Entonces, si se fijaron acá al KM1 yo le puse internal. ¿Ya? No le puse ni entrada ni salida. ¿Ya? Solamente internal. ¿Ya? ¿Por qué internal? Porque en los programas de PLC normalmente nosotros utilizamos los registros internos, ya que son registros de memoria. Y los registros de memoria se ocupan especialmente ya para, en el caso, por ejemplo, de generar enclavamiento, ya, y otros usos que se le puede dar, ya, pero dentro de ellos, el uso que le podemos dar a los registros de memoria es el cumplir la función de los enclavamientos, ya. ¿Y por qué hacerlo con registro de memoria? Porque en el fondo los enclavamientos nosotros lo estamos usando para poder reemplazar lo que hacía un relé, ya, un relé físico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen circuitos con motores, utilizaban los contactores para poder hacer partir un motor, ¿no es cierto? Y el contactor generaba un enclavamiento que permitía que el motor se mantuviera energizado y funcionara. Ya, eso lo hacían con unos componentes físicos que eran los contactores. Ya, en el caso de la programación, ya eso lo estamos haciendo en forma virtual, o sea, es la función que cumplía el relé, ahora se está haciendo programada, ya, en forma de programación, porque el relé ya no existe ya, o sea, el relé acá en la programación de PLC ya no se está utilizando. ¿Ya? Entonces, para reemplazar al componente físico, nosotros estamos utilizando en la programación, ya podríamos decir que este relé virtual, o sea, acá estamos haciendo un relé con el registro de memoria, ¿ya? Entonces, en el registro de memoria yo le puse como nombre KM1, ¿ya? Y eso va a estar asociado con una bobina también,
¿ya? Porque va a haber un contacto KM1 y una bobina KM1, ¿ya? Y los dos van a ser registros internos, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga relación con enclavamiento siempre van a ser registros internos, siempre van a ser internal, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con enclavamiento, ¿ya? Entonces ahora aquí al lado vamos a ubicar el botón de parada, ¿ya? Entonces el parada va a ser un contacto cerrado, ¿ya? Contacto cerrado, ya que va a ser una entrada también, entrada 2, in 2, y el nombre va a decir stop, ¿ya? Entonces ahí tenemos un contacto, ya que va a decir, su entrada va a ser la entrada 2, in 2, y el nombre es el stop, ¿ya? Y pueden ver que aparece cerrado, normalmente cerrado, ¿ya? Entonces, ¿eso por qué razón es? Porque lo que yo quiero hacer con el stop es poder abrir el circuito. O sea, cuando se active el pulsador del stop, ¿cierto? Cuando yo lo pulse, lo que va a ocurrir ahí es que al cerrar el contacto físico que va a estar en el circuito, ¿cierto? Ese contacto va a enviar un voltaje de 5 volts a la entrada, ¿cierto? La entrada va a recibir ese voltaje de 5 volts y va a interpretar que se activó la entrada. Entonces, si la entrada se activa, ¿qué ocurriría con este botón? O sea, con este contacto que tenemos aquí, que está normalmente cerrado. Lo que ocurriría es que al activarse la entrada, el normalmente cerrado va a convertirse en abierto, ¿ya? Porque se activó la entrada. Entonces va a cambiar su estado de estar normalmente cerrado a quedar abierto. Entonces, al quedar abierto aquí en la programación, va a desenergizar esto, ¿ya? Porque va a abrir el circuito. ¿Ya? Podríamos decir que es este programa, ¿cierto? Aquí en el programa, él abre esto para poder desenergizar la bobina que vamos a tener aquí. Ya, entonces tiene que estar nuevamente cerrado. Ya, entonces voy a ubicar ahora donde dice coil. Ya, este va a ser una bobina. Ya, vamos a ubicar una bobina en este lado. Ya, pincho ahí. Ya, y esta bobina va a ser registro interno y se va a llamar KM1, igual que el contacto. Ya, entonces ahí tenemos el relé, ¿ven? Aquí tenemos el relé compuesto por una bobina y un contacto. ¿Ya? Entonces, si yo oprimo el botón de Start, ¿qué es lo que va a pasar con esta entrada? ¿Ya? Este contacto que está normalmente abierto va a tener que cerrar, ¿ya? Porque a la entrada le está llegando voltaje, por lo tanto la entrada se activa, y al activarse la entrada, este contacto va a tener que quedar cerrado, ¿cierto? Entonces, al quedar cerrado, deja pasar la energía aquí, llega aquí a la bobina, que es este KM1, ¿cierto? Y esa bobina que va a producir que el contacto KM1 cierre, ¿cierto? Y como el contacto KM1 cierra, eso significa que se produce el enclavamiento porque va a permanecer energizada la bobina independiente de que yo haya soltado el botón de partida. ¿Ya? Si el botón de partida vuelve a quedar abierto, no hay problema porque la energía va a pasar a través de KM1, ¿cierto? Entonces, la bobina se va a mantener energizada y ahí es donde se produce el enclavamiento. ¿Ya? Y la única forma de tener el enclavamiento sería con el botón de parada, porque yo cuando pulse físicamente el botón, eso va a hacer que este contacto que está normalmente cerrado abra y desenergiza la bobina. ¿Ya? Y ahí el enclavamiento queda sin energía. ¿Ya? Entonces, nos quedaría la última parte, ¿cierto? Que sería ubicar un contacto, que va a ser el KM1. Ya, ese contacto KM1 va a ser interno también. ¿Ya? Y va a alimentar esta bobina que va a ser la salida. ¿Ya? Esta va a ser la salida out 1. ¿Ya? Y esta salida, como nombre, va a tener LED amarillo. Ya como aparece ahí en la foto. Se va a llamar LED amarillo. ¿Ya? Entonces ahí está el programa hecho completo, ¿no? Tenemos el botón de partida, botón de parada, la bobina que va a representar este enclavamiento con el contacto. Ya el enclavamiento al producirse va a hacer que este contacto se cierre. Esto va a permanecer cerrado, por lo tanto va a energizar esta bobina que representa la salida, ¿cierto? La salida que va a ir conectada al LED amarillo. Ya entonces el LED se va a encender cuando se produzca el enclavamiento, pero cuando yo oprima el botón de parada va a tener que apagarse, ¿cierto? Porque eso va a desenergizar el enclavamiento.
Ya, entonces, ahora voy a conectarlo al Arduino que tengo acá. Ya. Ya. Ahí, bueno, pueden ver aparece el Arduino. Ya. Está puesto ahí con el circuito. Ya. Yo hice el circuito. Ya. Que es el que se muestra ahí en la foto. Ya. Ahí está. Ya. Entonces ahí tenemos los dos pulsadores, el de partida y el de parada. Ya. Y está el puesto el LED ahí. También está ahí. Ya. Entonces voy a conectar el programa. Ya voy a conectarlo acá. Ya para eso hay que ir donde dice hardware. Ya vamos donde dice Arduino 1. Ya hardware Arduino 1. Ya después le ponemos test USB. Ya test USB. Ya entonces ustedes ven que acá dice Arduino found COM 3, ¿no es cierto? Eso me está diciendo que él encontró Arduino en el puerto COM 3. Ya entonces significa que está bien, que me encontró el Arduino que yo conecté. Ya, generalmente debería ser así, ¿ah? Porque en los computadores actualmente ese driver ya está instalado de por sí. Ya, ahora si no estuviese instalado el driver, se puede instalar, ya no hay problema con eso. El driver se puede descargar, se puede instalar. Incluso yo lo tengo acá también en las carpetas del Ladder Maker. Dentro de esas carpetas hay uno que dice driver y ahí también está ese driver, ya. Pero no creo que vaya a haber problema con eso, ya de que no lo tengan. Ya actualmente debe estar instalado. Ya, entonces ahí está listo eso. Ya, y después uno va donde dice compile. Ya, para compilar el programa. Ya, ¿a qué se refiere con compilar? Es que nosotros vamos a grabar lo que hicimos ahora, lo vamos a grabar en el controlador que es Arduino. Entonces al grabarse, em, lo que va a pasar es que esa programación va a quedar dentro del microcontrolador, ya, y vamos a poder ahora ejecutar aquí físicamente en el circuito los botones y vamos a ver si es que el LED se enciende o no, ya. Entonces voy a poner compilar, ya, y ahí el programa se va a grabar en el controlador. Ya, si sale todo bien, debería decir que acá sale, dice X file uploaded. Ya, si dice eso es porque está todo bien. Ya. Entonces ahora vamos a ver qué pasa aquí con el circuito. Ya, vamos a ir acá. Ya, voy a ver si lo pongo aquí arriba mejor. Ahí. Ya, lo alcanza a ver. Ya, voy a oprimir acá el botón. Tenemos ese enter, sí, positivo. Ya, falta una conexión acá. Ya, me falta conectar la tierra de los pulsadores. Lo voy a hacer al tiro acá.
Conecto esa tierra. Ya, ese tiene que ir aquí. Ya, y la otra. Ya, ahí sí. Ya, entonces ahora. Ya, ahí se prendió el LED. Ya, ahí pueden ver que está encendido. Ya se enciende el LED y si yo oprimo el botón rojo, se apaga. Oprimo el azul, enciende y el rojo lo apaga. ¿Ya? Entonces, esto significa que estamos haciendo un enclavamiento, ya porque el LED se mantiene encendido y ya cuando yo oprimo solamente una vez el pulsador, ya se mantiene encendido en forma permanente hasta que yo le ponga el botón de parada y ahí recién se apaga el LED. ¿Ya? Entonces, esto ocurre porque nosotros hicimos enclavamiento en el programa. ¿Ya? En el programa pudimos hacer el enclavamiento y gracias a eso el LED se enciende. Ya porque este pulsador que yo tengo acá es un pulsador común y corriente, que yo lo oprimo, pero si es que lo mantengo presionado, ya él va a estar cerrado, pero si yo lo suelto, el pulsador abre el contacto. ¿Ya? Entonces él por sí solo no puede hacer el enclavamiento. Ya él lo hace gracias a la programación. Porque a través de la programación yo pude hacer ese relé virtual que yo le estaba nombrando recién. Y ese relé virtual lo que hace es generar el enclavamiento que permite que el LED se mantenga encendido. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo hacer ese control. Ya, ahora yo puedo hacer un cambio acá en la programación y van a ver ustedes que va a haber un cambio ya donde ya no va a haber un enclavamiento. Voy a ir acá al programa. Ya voy a quitar el enclavamiento que hice. Lo voy a sacar. Ya, y vamos a ver cómo se comporta ahora el programa. Ya, entonces, para quitar un componente, ustedes simplemente van donde está el X. Ya, pinchan el X. Ya, y lo tienen que posicionar encima del elemento que van a borrar. Ya, entonces yo pongo X y lo pincho encima de KM1. Ya, y desaparece KM1. ¿Eh? Ahora, el paralelo yo lo puedo sacar con el mismo OR que usé para ubicarlo. El mismo OR me sirve para sacarlo. ¿Ya? Entonces, oprimo OR, me pongo acá, ya, y pincho de nuevo acá hasta que desaparezca. Ya, ahí desapareció. ¿Eh? Entonces lo dejé sin enclavamiento. Ya, ahora lo único que va a ocurrir acá es que cuando yo oprima el botón de partida, si lo mantengo presionado, va a energizar la bobina, ¿cierto? Y esa bobina va a hacer que contacto cierre para alimentar la salida, que es la salida 1. ¿Ya? Pero si yo suelto el botón de partida, la bobina se va a desenergizar porque no va a haber ningún enclavamiento. ¿Ya? Y eso va a producir que el LED se apague. Entonces, voy a compilar de nuevo porque como hice un cambio, tengo que compilar otra vez. ¿Ya? Entonces tengo que volver a compilar ahora para poder grabar este nuevo programa en el Arduino, ya que viene ya con modificaciones. ¿Ya? Entonces ahí lo compilé y ahora vamos de nuevo acá. Ya, vamos a ver qué pasa. Ya, entonces voy a oprimir acá el botón y se mantiene energizado, pero es porque yo lo tengo pulsado el botón. ¿Se fijan? Yo lo mantengo presionado. Si yo suelto el botón, el diodo se apaga. Ya, se apaga inmediatamente. Ya. Entonces yo, para poder mantener energizado el LED, tendría que mantener oprimido el botón de partida. Ya, y si no, porque si no hago eso, el LED se apaga. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un programa, ¿no es cierto?, que no tiene enclavamiento. ¿Ya? No hay un enclavamiento, por lo tanto, no se puede mantener energizado el LED ya simplemente oprimiendo el botón, ¿ya? Sino que yo tendría que mantener presionado para que el LED se energice. Entonces ahí podemos ver que la programación cambió todo, ¿no?
¿ya? Y bueno, ahí en este lado de acá yo tengo el Arduino, que es el controlador que yo estaba hablando, ¿ya? Ahí el Arduino viene con sus terminales de entrada y de salida. Siento que ya ustedes la pueden conectar viendo simplemente el esquema que yo hice. Ahí pueden conectar la entrada y las salidas de Arduino. ¿Ya? Entonces eso es lo que les quería mostrar ahí. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Ya en el... Ya voy a volver acá al programa. Ya, bueno, aquí el programa que ustedes hagan se puede grabar también. Ya, si ustedes hicieron el programa completo y después pueden grabarlo, ya, y para eso pueden ir donde dice File, ¿cierto? File, y le ponen Save As. Ya, Save As, y lo guardan con un nombre. Ya, por ejemplo, este podría ser ejercicio 1. Ya, y lo pueden grabar ahí en una carpeta que quieran ustedes, ya. O puede ser acá mismo en el Ladder Maker, la misma carpeta del Ladder Maker aparece una carpetita que dice proyectos, ya. Entonces podrían guardarlo ahí, ¿cierto? Y ahí le colocan el nombre de ejercicio 1 y guardar, ya. Ahora, si ustedes quieren abrir este programa, no lo pueden abrir desde afuera, ya se tiene que abrir siempre desde el programa mismo, ya hay que abrir el programa y poner acá File, Open. Ya, así tiene que ser. Ya, Open. Y se van al directorio donde guardaron el archivo. Ya, y para abrirlo tienen que colocar aquí el nombre que le habían puesto. Ya, por ejemplo, aquí yo le puse proyecto 1, entonces ese mismo nombre tengo que anotarlo acá y poner abrir. Ya, y tengo que estar dentro de la carpeta donde está el programa que guardé. Ya, por ejemplo, aquí yo lo guardé acá en la carpeta del Ladder Maker, donde dice proyectos. ¿Cierto? Entonces ahí proyecto 1, ya, y ahí se le pone abrir. Ya. Ya, entonces en la otra actividad vamos a hacer algo parecido a esto, pero van a ser dos pulsadores y dos LED. Ya, entonces vamos a hacer un enclavamiento para activar un LED de color verde, por ejemplo, y el otro enclavamiento va a ser para activar un LED de color rojo. Ya, ya, y la gracia que va a tener también esto es que el programa que vamos a hacer ahí es que al oprimir el botón por ejemplo, el que enciende el LED verde, ya solamente va a permanecer energizado el verde y el rojo no va a poder energizarse. Ya, algo parecido cuando se hace un circuito con inversor de giro de un motor, ya que solamente podemos darle partida a un giro, ya, y después al otro giro, ya, o sea, si queremos hacer que el motor gire, por ejemplo, a la izquierda, oprimimos un botón para que gire a la izquierda y después si queremos que gire el sentido contrario, tenemos que ponerle stop y después oprimir el botón para que gire en el sentido contrario, ¿cierto? Acá va a ser así bien igual, ¿ya? O sea, tenemos que generar los enclavamientos que van a activar los dos LED, pero cuando yo enclave un LED, el otro no va a poder activarse, ¿ya? Y lo mismo va a pasar al revés. Si yo activo el otro LED, lo enclavo, el otro LED no va a poder energizarse, ¿ya? Siempre va a ser uno o el otro, ¿ya? Y siempre va a tener que pasar por parada primero. O sea, yo activo un LED, pongo parada y después activo el otro LED.
Ya, así va a ser ese circuito que vamos a hacer. Ya, ¿pudieron instalarlo lo que lo estaban haciendo? Ya, entonces ahí ven ahí con la instalación, no sé si lo habrán completado, ya, pero esto ya les va a servir para tener listo ese programa y la otra clase lo ejecutan ya en el Arduino y probamos si está bien. Ya, y yo antes de que empiece la otra clase les voy a enviar las fotos de este nuevo circuito que vamos a hacer, ya que les estaba comentando ahora del inversor de giro. Ya, igual este video les va a ayudar ya para después configurar todo lo que tienen que configurar, ya les va a servir. Ya, entonces voy a detener acá la grabación.